country is doing so well. But we had a liberal court gave us a very shocking ruling, and that ruling is basically saying that the trillions of dollars that are pouring into our country, putting us in a position like no country is anywhere in the world, that they'd like to see us that taken away. Os hago una pregunta. ¿Os acordáis de la que se armó hace solo unos meses con aquello del Día de la Liberación? Sí, aquella jornada en la que Trump anunció aranceles a diestro y siniestro para casi todo el mundo. Ya sabéis, prácticamente a todos los países, excepto a lugares como Rusia y Bielorrusia. Seguro que todos lo recordáis. Las bolsas se hundieron, el pánico a una recesión global se disparó y entonces empezó una carrera meteórica de casi todos los países del mundo por conseguir algún acuerdo que rebajara esas tarifas. Pues bien, ¿y si os dijera que todo aquello, o al menos buena parte de todos esos castigos comerciales, podrían ser ilegales y desaparecer? Ojo con lo que viene a continuación. Si la lucha contra la inmigración y las drogas son la punta de lanza en sus políticas de seguridad, los aranceles son el estandarte de la política económica de Donald Trump. Gracias a ellos, el presidente dice haber conseguido ya cientos y cientos de miles de millones, billones de dólares en inversiones e ingresos fiscales. Sin los aranceles y sin los billones de dólares que ya hemos recaudado, nuestro país quedaría completamente destruido y nuestro poder militar se vería aniquilado al instante. Por supuesto, las cifras reales están muy lejos de esos números, porque sí, los aranceles son ya una realidad. Y es cierto, no son precisamente poca cosa, pero ya sabéis cómo es esta administración. Comen uno y cuentan 20. Según datos del Departamento del Tesoro, la recaudación real por año podría situarse entre los 300 y los 500.000 millones anuales. Una cifra que multiplica casi por 4 lo que se recaudaba por aranceles cada año hasta ahora. Pero, ¿y si os dijera que esto podría estar a punto de desaparecer? Pues sí, no es ninguna broma. Pese a todos los anuncios y toda la campaña de Donald Trump, ahora una decisión judicial podría volar por los aires su gran estandarte de política económica, uno de los grandes pilares de su segundo mandato. Fijaos. Un tribunal de Estados Unidos dictamina que muchos de los aranceles globales de Trump son ilegales. Efectivamente, el pasado 29 de agosto, Donald Trump se llevó uno de los reveses más duros que podía imaginar. La Corte de Apelaciones del Circuito Federal confirmó por 7 votos a 4 que gran parte de sus aranceles globales son ilegales. Tal cual como lo escucháis, así de claro y así de rotundo. Ojo, no es la primera sentencia en esta línea. La administración Trump, de hecho, había apelado una sentencia anterior del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos ante este tribunal de apelaciones con la esperanza de que le dieran la razón. Pero no, le han dicho básicamente lo mismo, que su campaña de aranceles es una burla legal. ¿El motivo? Pues según la sentencia, la ley que utilizó para imponer esos aranceles, la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional o la IEEPA, no le da al presidente ese poder, por mucho que él considere que puede hacer y deshacer completamente a su antojo. Trump y su equipo dicen que los déficits comerciales son una amenaza para la seguridad nacional. Por eso quisieron justificar sus aranceles declarando la emergencia nacional, lo cual, por supuesto, no es más que una treta política. La emergencia simplemente no existe. Sea como sea, los jueces ven este tema de una forma totalmente diferente al gobierno. Según ellos, los aranceles no son otra cosa que impuestos. ¿Y quién puede subir impuestos según la Constitución? ¡Bingo! El Congreso. En otras palabras, que se ha extralimitado en sus poderes. Y ojo, porque el presidente lleva una semanita de infarto por este mismo problema de, ya sabéis, abusar del poder. El uso de tropas por parte de Trump en Los Ángeles fue ilegal, dictamina un juez. Juez dictamina que los recortes de la administración Trump a la financiación de Harvard son inconstitucionales. Todo esto, ojo, en apenas una semana. ¿Y qué solución están buscando en la Casa Blanca? Pues apelar y esperar a que instancias con jueces más afines le den la razón. Pero en el caso de los aranceles se les está complicando. Por aquí no hablamos solo de un posible abuso de poder, sino de tratar de esquivar al propio Congreso. Fijaos.
El Tribunal de Apelaciones también dijo que la visión expansiva de la Administración sobre la IEEPA viola la doctrina de cuestiones importantes de la Corte Suprema. Pero, espera, ¿qué diantres es esto de la doctrina de las cuestiones importantes? Pues aunque el nombre suene bien raro, es una doctrina clave de la Corte Suprema de Estados Unidos. Este principio establece que si una política mueve montañas de dinero y puede alterar un sistema económico entero, el presidente no puede decidir por su cuenta, sino que necesita el visto bueno del Congreso. Es exactamente lo que hizo que la propia Corte Suprema tumbara la gran promesa de Joe Biden de perdonar cientos de miles de millones de dólares en deudas universitarias. Y ahora a Trump le pueden aplicar la misma medicina. Está por ver, porque ahora, una vez que el Tribunal de Apelaciones ya se ha pronunciado, le toca el turno a la propia Corte Suprema. Y ahí se termina todo. Veremos qué ocurre, si el máximo tribunal le da, pese a todo, luz verde o mantiene el criterio del resto del sistema judicial. El problema, que en este caso los aranceles afectan a unos 2,3 billones de dólares de importaciones, casi el 70% de todas las compras del país en el extranjero. Sea como sea, aquí es donde llegamos a la madre de todas las dudas y de todas las batallas. Porque muchos os estaréis preguntando, vale, entonces, ¿se han acabado ya los aranceles de Donald Trump? Bueno, amigos, ojalá pudiéramos decir tal cosa, pero aquí no podemos ir tan rápido. Hay dos motivos para pensar que toda esta historia no ha hecho más que empezar. Y ahora lo que está en juego es ni más ni menos que el futuro del orden comercial del mundo. Pero antes de meternos de lleno en esta lucha, si estás viendo este vídeo, seguramente sea porque te interesa la política internacional, la economía o los negocios, o quizás un poco de todo ello a la vez. Pues déjame que te haga una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que para entender lo que pasa en el mundo te falta una pieza del puzzle? Ahora que llega el otoño, quizás estés pensando en empezar una carrera universitaria en políticas, relaciones internacionales, economía, ya sea para profundizar en los temas que os contamos en nuestros vídeos o para reforzar tu perfil profesional. Pues te traigo una buena noticia. Hoy puedes hacerlo de forma 100% online, vivas donde vivas, con horarios flexibles y en una universidad oficial española. Una universidad que además tiene una potente propuesta que explora el papel de la libertad en el desarrollo de las personas y la sociedad. Pues bien, así es la Universidad de las Hespérides. Máxima flexibilidad, profesores de primer nivel y una metodología adaptada a ti. Se trata de la mejor universidad online española especializada en política, economía y relaciones internacionales. De hecho, es la misma universidad con la que lanzamos la formación en inversión, multimercado y diversificación. Y son todo facilidades. Exámenes online, clases grabadas para ver cuando quieras y grupos reducidos. Y si vives en Hispanoamérica, es una gran oportunidad para estudiar en una universidad española sin tener que mudarte de tu país. Entre sus programas encontrarás el grado en Filosofía, Política y Economía, que combina la perspectiva moral, política y económica para entender lo que ocurre. O los grados en Relaciones Internacionales y en Negocios Internacionales, perfectos para comprender lo que hay tras las guerras comerciales, las guerras o los grandes cambios económicos y políticos. Vamos, son dos formaciones que te preparan para desenvolverte en un mundo en constante cambio y a crear proyectos con éxito. Con la Universidad de las Hespérides, estudiar una carrera de calidad es más fácil que nunca, con una propuesta que además pone en el centro el valor de la libertad en el desarrollo de las personas. Así que ya sabes, estudia en la Universidad de las Hespérides para aprender a ser libre. Te dejo los enlaces a los grados en la descripción y en este código QR. Y ahora sí, sigamos con el vídeo. Bien, nos habíamos quedado en que hay dos motivos para pensar que la lucha por los aranceles de Trump no ha hecho más que empezar. El primero es que no todos los aranceles han caído, solo lo han hecho los que han intentado colar con la IEEPA,
la ley de poderes de emergencia. El resto por ahora siguen firmes. Hablamos de los recargos extra a Canadá, China y México, y los que pesan sobre el acero, el aluminio o los productos fabricados con cobre. Y segundo, y aquí es donde va a estar la clave de todo, incluso los aranceles que han sido declarados ilegales seguirán vigentes al menos hasta octubre. ¿Por qué? Pues porque el Tribunal de Apelaciones le ha querido dar margen a la administración Trump para recurrir la sentencia ante la Corte Suprema, que es justo lo que han hecho. Trump pide a la Corte Suprema que aborde rápidamente el caso de los aranceles y revoque el fallo que los declara ilegales. Es justo aquí, amigos, donde empieza el verdadero juego, porque lo cierto es que la Corte Suprema lleva una temporadita avalando casi cualquier tropelía que haga Trump, cada vez con una justificación más creativa. El resultado, Trump está acumulando poderes como cromos y una capacidad de acción con la que hasta ahora ningún presidente soñaba. Y claro, ahora con los aranceles, el alto tribunal podría hacer exactamente lo mismo. Desde luego, eso es lo que esperan en la Casa Blanca. Y por eso en este vídeo os vamos a contar los dos posibles escenarios que hay sobre la mesa. El primero, que la Corte Suprema dé por buenos los aranceles, una posibilidad nada descabellada viendo todo lo que estamos viendo últimamente, aunque la verdad eso alimentaría una fuerte sombra sobre el alto tribunal. Ahora en un momento os vamos a contar los motivos que nos llevan a pensar esto. Y luego tenemos la segunda opción, que por una alineación de astros o un momento de revelación, la Corte decida tumbar a Trump su plan estrella, lo cual terminaría de raíz con los aranceles anunciados hasta ahora. Y no solo eso, el gobierno también tendría que devolver con intereses todos los aranceles ya cobrados. Entonces, su gran alternativa pasaría porque el Congreso les diera luz verde, lo que tampoco parece nada sencillo, sobre todo a medida que nos vamos acercando a las elecciones. Así que, como os podéis imaginar, esta sentencia sería nuclear, porque haría básicamente saltar por los aires toda la política económica del presidente. Bueno, su política económica y también su política internacional, que en gran medida se basa en la extorsión y las amenazas arancelarias. Por eso, a continuación vamos a echar un vistazo a todas las claves sobre los dos escenarios. ¿Podría Trump estar a punto de enfrentarse a la madre de todos sus fracasos? Pues bien, veámoslo. La mayor arma de Trump. Amigos, como os digo, hay muchas probabilidades de que los aranceles de Trump, aunque se hayan declarado ilegales, reciban finalmente luz verde. Y esto no lo digo porque tengamos una bola de cristal ni nada por el estilo, sino porque últimamente la Corte Suprema está asumiendo posiciones que, la verdad, no tienen precedentes. Pero para entenderlo, tenemos que conocer un poco más de cerca cómo funciona este órgano. Fijaos, el alto tribunal estadounidense está formado por una supermayoría de 6 jueces que se alinean con el conservadurismo frente a 3 que se alinean con posiciones más progresistas. Es decir, los conservadores tienen una mayoría de 2/3 gracias precisamente a los nombramientos propuestos por Trump. Y tened en cuenta un elemento crucial. La posición de juez del Tribunal Supremo es vitalicia. Solo se renueva si uno muere o se retira voluntariamente. Pues bien, Trump tuvo la suerte de poder proponer a 3 de los 9 miembros de este tribunal, todos durante su primer mandato y todos ellos conservadores. Y no solo eso, es que entre los miembros no propuestos por Trump hay 2 tipos muy próximos ideológicamente al presidente, el juez Samuel Alito y el juez Clarence Thomas. Para que os hagáis una idea, la mujer de Alito llegó a colocar en su casa las mismas banderas que usaron asaltantes del Capitolio o incluso la bandera de Estados Unidos puesta del revés, algo que en ese momento hacían los que denunciaban fraude electoral en la victoria de Biden. Así, el alto tribunal se ha convertido en una especie de botón rojo en el escritorio. Cada vez que un juez federal frena una de tus políticas, pulsas ese botón y ¡zas! La Corte Suprema lo arregla. Así está funcionando en la práctica.
Además, muchas de las decisiones de esta Casa Blanca se están tomando de forma express, por la vía de urgencia. Es decir, de esta forma no hace falta que desarrollen mucho sus motivos, ni dar explicaciones, ni escuchar argumentos contrarios. Y cuando un tribunal declara ilegal alguna de esas decisiones, como es el caso de los aranceles de los que os estamos hablando, Trump va y pide de emergencia a la Corte Suprema invalidar esas decisiones. Es algo que está repitiendo una y otra vez en este segundo mandato. Pues bien, el cambio de paradigma en los últimos años es la cantidad de veces que el alto tribunal accede a fallar sobre estas cuestiones por la vía de urgencia. Y esto tiene un nombre: Shadow Docket o expediente en la sombra. Pues bien, el problema es que la ley de emergencia que usó Trump para imponer los aranceles se diseñó para que el presidente pudiera imponer sanciones económicas en situaciones de emergencia, por ejemplo, contra actores extranjeros hostiles. Pero hay algo que esta ley no menciona en ningún momento: los aranceles, ni una sola vez. Y durante los casi 50 años que lleva en vigor la ley, ningún presidente se atrevió a interpretarla como una vía para subir impuestos a las importaciones, y menos aún hacerlo de forma masiva y generalizada, hasta que llegó Donald Trump. Porque es que, de hecho, lo irónico es que el Congreso aprobó esta ley justamente para limitar el poder económico del Ejecutivo. No se creó para que un presidente pudiera imponer por su cuenta aranceles masivos, castigar a los consumidores americanos o poner patas arriba el sistema financiero global con solo chasquear los dedos. Nada de eso. Y esto ya no es solo una opinión. Está avalado por varias sentencias, a la espera, como os digo, de la decisión última de la Corte Suprema, a la que ahora el gobierno ha pedido que se pronuncie con urgencia. Lo cual tampoco es nuevo. Solo en estos 8 meses que lleva de segundo mandato, esta administración ha presentado al menos 22 solicitudes de emergencia ante la Corte Suprema, frente a un total de 19 durante los 4 años de Biden. Y si los jueces no pasan por el aro, el propio Trump y su entorno están amenazando con ponerles en el punto de mira y culparles de todo lo malo que pueda pasar. Ya sabéis, utilizar toda la maquinaria trumpista en su contra. Sea como sea, en las apelaciones que se han resuelto hasta ahora, casi siempre la Corte ha fallado a favor del gobierno de Trump, lo que está llamando mucho la atención. Jueces federales están frustrados con la Corte Suprema por revocar cada vez más fallos de tribunales inferiores que involucran a la administración Trump con poca o ninguna explicación, y algunos están preocupados de que la práctica esté socavando al Poder Judicial en un momento delicado. Tradicionalmente, esta vía de emergencia, el Shadow Docket, se reservaba para casos excepcionales, penas de muerte inminentes, desastres naturales o crisis reales. Pero bajo la administración Trump, la Corte los ha convertido en un carril rápido para validar su agenda: deportaciones, despidos masivos o poderes presidenciales ampliados. El patrón es claro: Trump pide, la Corte responde. Y todo esto sin que muchas cuestiones clave pasen por el Congreso, ni se debatan en los tribunales, ni lleguen a la opinión pública. Simplemente se firma desde arriba. Lo curioso es que esta forma de gobernar con el alto tribunal de mano derecha no solo está generando alarma fuera del sistema, y ojo, porque incluso jueces federales nombrados por el propio Trump han empezado a criticar la deriva del Supremo. Dicen que se están anulando decisiones bien fundadas de tribunales inferiores sin justificación alguna, y que eso, en lugar de reforzar la autoridad del tribunal, la erosiona. Y mientras tanto, el presidente del Supremo, John Roberts, no dice ni mu. Un juez que fue propuesto por George Bush en 2005 y que era visto como una figura de equilibrio institucional, ahora parece impasible frente a esta deriva. Así que aquí estamos, y precisamente por todo esto pensamos que los aranceles, o más bien la forma en la que se decretaron esos aranceles, es probable que finalmente sea declarada legal tarde o temprano. Ahora bien, también existe la posibilidad de que esta vez la estadística falle y el plan comercial de Trump termine hecho trizas. Y claro, llegados hasta aquí, la pregunta sería: ¿y qué ocurriría si eso pasa? Pues bien, esto es justo lo que os vamos a contar ahora mismo. ¡Atentos! ¿Y si Trump fracasa?
Amigos, cuando Donald Trump dice que sin aranceles Estados Unidos está condenado a la ruina económica, en su cabeza no está exagerando para la galería, lo dice en serio. Ahora bien, ¿por qué? Pues porque sin esos aranceles tan ansiados se le caen por el precipicio dos de sus grandes promesas electorales. Uno, reducir el déficit federal y dos, eliminar el impuesto sobre la renta. Sí, has oído bien, cero IRPF, pero para financiar eso se necesitarían ingresos. ¿Y de dónde saldrían? Pues exacto, de los aranceles. Ojo a este dato. Desde que Trump activó sus aranceles, la recaudación por este concepto se ha disparado. En agosto, el Tesoro estadounidense ingresó más de 30.000 millones de dólares. Eso es casi un 250% más que en agosto del año anterior. Y la cifra real de ingresos por barreras impositivas al comercio podría superar los 300.000 millones anuales. Así que claro, si tumban sus aranceles, a ojos de Trump sería el fin de su plan maestro. Estados Unidos se iría al garete, por no hablar de todas esas inversiones que cree haber conseguido con los aranceles como arma. Ahora bien, como todo con este presidente, hay truco. Porque sí, es verdad que los aranceles han traído titulares como estos. La Oficina Presupuestaria del Congreso estima que los aranceles de Trump podrían reducir el déficit de Estados Unidos en 4 billones de dólares. Según la Oficina Presupuestaria del Congreso, los aranceles de Trump podrían reducir el déficit primario del gobierno federal en nada menos que 4 billones de dólares durante la próxima década. El problema es que ha sido el propio Trump el que se ha puesto palos en las ruedas para conseguirlo. ¿Y cómo? Pues con la famosa One Big Beautiful Bill que Trump aprobó el pasado junio, su ley estrella. ¿Y qué trae esta joyita legislativa? Pues, entre otras cosas, aumenta el techo de deuda de 4 a 5 billones de dólares y además, entre recortes fiscales y subidas de gasto, dispara el déficit hasta el punto de sumar otros 4 billones más de deuda en los próximos 10 años. Sí, aunque son una medida terrible porque destruyen las relaciones comerciales con sus aliados y se usan para extorsionar a todo el mundo, los aranceles podrían haber ayudado a frenar la velocidad con la que crece la deuda. Porque siendo realistas, como mucho servirán para aliviar un poco el déficit, y ni eso está claro. Y es que incluso en el escenario más optimista, con ingresos arancelarios de 500.000 millones anuales, el agujero seguirá siendo inmenso. Este año, por ejemplo, el déficit presupuestario podría acercarse a los 2 billones, así que las cuentas no salen. Y aquí viene la gran pregunta que muchos os estaréis haciendo. Vale, pero al menos con los aranceles, Trump podría eliminar el impuesto sobre la renta, como ha dicho ya en varias ocasiones, ¿no? Pues, evidentemente, tampoco. Como estáis viendo en pantalla, los aranceles apenas representan el 2,7% de los ingresos totales del gobierno federal. Vamos, calderilla comparado con lo que se recauda vía impuestos sobre la renta de la gente. Para que os hagáis una idea, solo en 2024 el gobierno ingresó 2,4 billones de dólares por el impuesto sobre la renta. ¿Y Trump pretende sustituir eso con aranceles? Pues suerte con ello. Incluso si llegaran a los tan optimistas 500.000 millones anuales, seguiría faltando muchísimo dinero. Sea como sea, lo importante, si la Corte Suprema tumba los aranceles de Trump, no significa que Estados Unidos vaya directo al colapso ni en la ruina económica, ni muchísimo menos. De hecho, seguramente ocurriría justo lo contrario, que las previsiones de crecimiento, en vez de caer, mejorasen. Y quién sabe, quizá incluso dejemos de ver titulares tan explosivos como los que han copado las portadas en los últimos meses. Aunque, tratándose de Trump, tampoco apostéis demasiado por la calma. Malas noticias para los compradores estadounidenses. Es probable que siga subiendo el coste de todo, desde los portátiles hasta los coches. Y claro, al final pasó lo que todos imaginaban. Los propios estadounidenses están notando el efecto de los aranceles en su bolsillo. De momento, muchas plataformas han aguantado sin subir los precios porque se llenaron de stock barato antes de que entrara en vigor la tormenta arancelaria anunciada por Trump en abril. Pero ese colchón de inventario ya se está acabando. Poco a poco, los precios suben y se estima que para finales de año el hogar medio estadounidense habrá pagado unos $1.300 extra por culpa de los aranceles. Esto es lo que explica, de hecho, que más del 60% de los americanos ya
está en contra de esta política comercial. Así que si la Corte Suprema tumba los aranceles impuestos con la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, no solo no sería una catástrofe económica, sino que podría ser el mejor favor político a Trump. Sí, el mejor de todos los que ya le ha hecho este tribunal. El problema es que si esto pasase, a Trump lo que más le dolería sería perder una de sus armas favoritas para presionar a los supuestos aliados de Estados Unidos. Y esa, amigos, esa sí que es una pérdida que le quita el sueño. Ya lo sabéis, Trump no ha usado los aranceles solo como arma económica, sobre todo los usa como arma política, como instrumento de presión, para decirle al mundo: aquí manda Estados Unidos, y el que no esté de acuerdo, que pague. Pero si la Corte Suprema confirmase su ilegalidad, muchas empresas le exigirían al gobierno devolverles miles de millones de dólares cobrados ilegalmente en forma de aranceles. Y eso, amigos, no es poca cosa. De hecho, desde la Casa Blanca ya han lanzado la alarma. Si toca devolver todo ese dinero, el Departamento del Tesoro podría crear un gran agujero de fondos. Y no solo eso, las finanzas de todo el país podrían tambalearse. Vamos, que lo que empezó como una guerra comercial podría acabar como un boquete fiscal. Nuestro país no podría devolver los billones de dólares que otros países ya se han comprometido a pagar, lo que podría llevarle a la ruina financiera. El presidente cree que una disolución forzada de los acuerdos podría llevar a un resultado al estilo de 1929. Pero más allá del drama fiscal, el verdadero golpe para Trump es político. Porque si se tumban definitivamente los aranceles, Trump perdería su arma favorita, la de ir por el mundo amenazando a sus socios para imponer su voluntad. Y eso pone en jaque acuerdos clave. Trump dice que Estados Unidos podría tener que deshacer acuerdos comerciales y sufrirá mucho si pierde el caso arancelario. Por ejemplo, el pacto con la Unión Europea. Un acuerdo que todavía no ha entrado en vigor porque falta el visto bueno de los 27. Y claro, ahora que los aranceles podrían ser ilegales, hay países como Francia o Alemania que podrían pedir renegociarlo. Recordad que el pacto incluía 600.000 millones en inversiones en Estados Unidos, 750.000 millones en compras de energía y aranceles del 15%. Pero con esta nueva situación, todo eso podría venirse abajo. Ahora bien, Europa no sería el único protagonista. Japón y Corea del Sur también firmaron pactos similares para evitar aranceles del 25%. Y estos sí podrían verse en una posición fortalecida como para plantarse. En resumen, el fallo de la Corte sería crucial pase lo que pase. Si determinan que son legales, sería un precedente expansivo peligroso, porque si se valida esto como un poder presidencial de emergencia, podría abrir la puerta a que futuros presidentes usen la misma ley para justificar medidas fiscales de gran impacto sin pasar por el Congreso. Y si deciden que son ilegales, pues tendríamos un torbellino en las cuentas públicas y a Trump prometiendo restituir los aranceles con cualquier otra triquiñuela. Por ejemplo, lejos de jugársela en el Congreso, Trump podría hacer uso de la Ley de Comercio de 1974, con la que podría imponer nuevos aranceles. Pero eso sí, solo durante 150 días y con una tasa máxima del 15%. Y después de ese periodo, el Congreso tendría que votarlos, así que no sería más que un parche temporal. Algo que le dejaría en una posición de negociación, o mejor dicho, de extorsión, muy pero que muy mermada para su política exterior. Todo dependerá de 9 personas en concreto, los 9 jueces de la Corte Suprema. Y claro, las preguntas son obvias. ¿Creéis que Trump volverá a salirse con la suya? ¿Pensáis que los aranceles deberían seguir en vigor? ¿Debe un presidente tener poderes ilimitados? ¿Qué crees que ocurrirá si esta política estrella del trumpismo es declarada ilegal? Definitivamente. Pues bien, déjanos tus opiniones aquí abajo en los comentarios y abramos el debate. Y muy importante, si te ha gustado este vídeo, dale al botón de like y suscríbete a VisualPolitics si aún no lo has hecho. Ah, y no te olvides de echarle un vistazo a los grados que ofrece la Universidad de las Hespérides, una oportunidad única para obtener un título universitario europeo de calidad sin cambiarte de país. Os dejamos los enlaces abajo en la descripción. Como siempre, muchas gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima.